Entonces, estas preguntas ya deben estar dentro de su banco, dentro de su memoria, y siempre tienen que guardar esquemas, guarden esquemas, ¿ya? Lactante de 1 mes que sufre conjuntivitis, y tú ya estás imaginando que después del punto va a venir seguramente toda una historia de neumonía o de problemas respiratorios, ¿no? Hace 10 días presenta tos con taquipnea progresiva. No se encuentra en estado crítico y se auscultan sibilantes en ambos campos pulmonares. Le toman una plaquita y encuentran un infiltrado bilateral. Pregunta, agente causal más probable, y hasta ahí la respuesta, ¿no? Clamidia trachomatis, ¿no? Entonces acá casi no hay que explicar. Lo siguiente, ¿se han dado cuenta que en los exámenes las preguntas son variadas? O sea, te están metiendo una pregunta, después te hablan de otro tema, y eso es muy bueno, ¿ya? Porque mide la capacidad de diserción que tiene el estudiante, y las preguntas justamente se hacen para eso, ¿no? Entonces, cuando en el examen de residentado hacen ese tipo de preguntas, es porque imagínense, de toda una gama de 2000 postulantes tienen que seleccionar solamente a 100. Entonces, si hacen bajo un esquema en el que todos ya están parametrados, no mide habilidad, no mide flexibilidad neuronal, ¿no? Entonces eso es lo que miden también en los exámenes, ¿no? Y por eso que las preguntas, te están haciendo una pregunta, se van a neo, después te preguntan de vacunas, después de desarrollo psicomotor, y entonces no te estás concentrando, ¿no? Pero por eso tienes que dominar todos los temas, ¿ya? Y les digo que neumonía, de las 20 preguntas, máximo pueden fallar 5, ¿ya? Y siempre hagan ese su score, ¿no? Yo estoy, como diría, solamente con un margen de error de 5 preguntas. Las otras tienen que hacerlas, las 15 preguntas. Porque de esas 5, el 90% de la población va a fallar. Pero, ¿quiénes destacan ya? ¿Quiénes hacen adicional esas 5? Los que van a ingresar primero juez, los que quieren cardio, los que quieren en el niño, los que quieren dermato. Entonces eso hace la diferencia, ¿no? ¿Ya? Niño de 8 años de edad. Ya, nos están hablando de un niño de 8 años de edad que es traído por la mamá porque lo nota muy gordito. Entonces, hasta acá nomás, tú debes imaginar que más adelante, si es un niño de 8 años y a la mamá le preocupa su peso, entonces imaginariamente ya te estás adelantando a la pregunta y dices, me van a preguntar de qué, de desarrollo o de peso, ¿no? Me van a preguntar del peso, del estado nutricional, entonces ya te anticipaste, ya. Ahí, ojo, un día antes del examen no deben hacer nada, ¿no? Solamente repasar, pero así, como diría, lo más veloz que puedas, ¿no? Sin entrar en detenimiento, ¿ya? Yo he tenido amigos que han estudiado hasta las 4 de la mañana y les ha ido pésimo, ¿ya? Y es muy bueno, ¿no? Hasta las 8 de hoy día nada más repaso y de ahí ya bloqueen su mente, ¿no? Porque mañana van a ir con buena energía. Y nada de tomar ansiolíticos, tranquilizantes para dormir, está prohibido, ¿eh? Porque su efecto es largo, ¿no? Y han llegado al examen chicas que son muy nerviosas, se toman un diazepam para relajarse en la noche, se despertaron y a las 10 de la mañana, cuando está empezando el examen, se comenzaron a dormir hasta el mediodía. Y miren, imaginen toda la inversión que hacen de tiempo, ya chicos. Y dedíquense desde ahora, porque el residentado es bien bonito, matador. Trabajas de 6 a 6, de lunes a domingo, no tienes feriado, tu cumpleaños lo pasas en el hospital, pero lo satisfactorio es que vas a ser un especialista, ¿no? Y eso es lo que cuenta. Como especialista ganas más, tienes más opciones de salir afuera y todo eso, ¿no? Pero todo es dedicación, ¿ya? Entonces este niñito está muy gordito y la mamita lo considera que está obeso, ¿no? ¿Cuáles de los parámetros en percentiles usaría usted para definir si el niño tiene obesidad? Y acá te están dando el IMC, ¿no? Te están dando peso para la talla y te están dando peso para la edad. Bueno, ¿cuál de estos es el que me va a ayudar para este niñito de 8 años? Bueno, algunas son preguntas que sabes o no sabes. Estas preguntas son sabes o no sabes, pero te las hacen fácil. Cuando nosotros tenemos el corte es 2 años. Antes de los 2 años utilizamos algunos prolongan hasta 5 años,
utilizamos las desviaciones estándar, ¿no? Menos de 2 desviaciones estándar, o sea, el peso, la media de esa población, menos de 2 desviaciones estándar es desnutrición, y más de 2 desviaciones estándar es obesidad. Pero eso no funciona para niños mayores de 5 años, en el que hay otro parámetro que es más fidedigno. Este niño tiene 8 años, por lo tanto, más fidedigno para saber cómo está su estado nutricional es el IMC, índice de masa corporal. Y un IMC más de 95 percentil, del 95 percentil en sus curvas que lo han visto en crecimiento y desarrollo, ya me están hablando de obesidad, ¿no? Entonces sí, pues efectivamente el que más me va a ayudar es el IMC mayor de 95, ¿ya? Y menos del percentil 5, me está hablando del otro extremo, de desnutrición. O sea, tengo un rango entre 5 y 95 en el que este niño, si se está aproximando a 5 hay riesgo de desnutrición, ¿no? Y si se está incrementando 90, 95, eso ya es juego. Está en sobrepeso, en riesgo de obesidad, ¿ya? Los extremos, entonces, acordarlos. Y esta preguntita, una niña de 10 años acude para... Bueno, estas son preguntas difíciles. Estas pueden fallar, ¿ya? La anterior es sabes o no sabes. En el examen es así. Hay preguntas que sabes o no sabes. Y hay preguntas que puedes champear. Entonces acá no puedes hacer eso. Porque es difícil. Pero en realidad, mira, es más texto que otra cosa. Una niña de 10 años, y ya últimamente los exámenes de residentado, ya antes, les hablo de 5 años atrás, las preguntas eran directas, 2 líneas, ¿no? Ahora no es así. Entonces la CONAREME se pone las pilas y lo que mide no solamente es inteligencia, sino capacidad de abstracción también. Te meten preguntas con textos inmensos como esto, y al final lo que están viendo es discernimiento, ¿no? ¿Qué grado de abstracción tiene el estudiante? O sea, para un examen piensan en todo, no piensen que es un examen al azar, que agarran banquitos y lo sacan, no. En el fondo el parámetro de las preguntas es la misma, pero lo más importante es que ustedes disciernen lo más rápido que puedan. Para eso se necesita lucidez, rapidez mental y estar bien concentrados, ¿no? Eso es muy importante, ya concentración al momento del examen. Si te peleaste con mamá, con papá, olvídate en el examen. El examen eres tú ante... ¿Cuánto? Ante 3.000, 4.000 por una vacante, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces tienes que valorar eso, ¿ya? Esta es una niñita de 10 años de edad, acude para valoración de un posible hipocrecimiento, dice, ¿ya? Su talla actual se encuentra en el percentil 10 de la población general. Habíamos dicho que del percentil 5 al percentil 90 aparentemente era normal, ¿no? Y si estamos en el percentil 10 de la población general, ya para la talla actual podríamos estar hablando de un hipocrecimiento. Bien, su talla genética está situada en el percentil 15. ¿Esto qué quiere decir de talla genética? Si por ejemplo los papás son chatos, los hijos también son chatos. Si los papás son altos, los hijos son altos. Entonces ya está demostrado que la talla genética se hereda, ¿ya? Así es que no hay que obligar a nuestros hijos que sean recontra altos si nosotros somos chatos, ¿no? Entonces la talla genética, por eso acá nos están hablando de esto. Y miren, talla genética está concordando con su talla actual, acá está en el percentil 10 y en el percentil 15, o sea que para la edad de 10 años, esta niña talla actual y talla genética lo está manteniendo. Su desarrollo sexual corresponde a una pubarquia 1 y a una telarquia 1 de Tanner, ¿ya? Que también más o menos va con la edad de 10 años. Su edad ósea, esta es la que determina la pregunta. Te dan todo un chamullo y al final te dicen edad ósea de 9 años. Edad ósea y edad cronológica. Hay un rango más menos 1, entonces está dentro de la normalidad. Y además te dicen que la velocidad del crecimiento del último año, esto ya también es un chamullo, 5 centímetros por año. Entonces esta situación es un crecimiento normal, ¿ya? Crecimiento normal porque coincide talla actual con talla genética y además el estadio propio para la edad, estadio de Tanner propio para la edad,
y aparte te hablan de una edad ósea que también está dentro de lo normal. Es una niñita que es baja, ¿no? Por constitución genética. Entonces anulamos todos los demás, es crecimiento normal. De crecimiento y desarrollo, ahora te agarran, ¿no? Te quieren ver distraído y te hacen una preguntita de qué, seguramente de meningoencefalitis, que es uno de los platos fuertes ya de las preguntas de meningitis. Siempre preguntan 3, 4 preguntas, ya es bien, y además es un tema muy importante, ¿no? Entonces te dicen que un niño de 10 meses de edad presenta un cuadro de un día de evolución. Miren, es un poco aguda la enfermedad, ¿no? Un día de evolución, tiene fiebre alta, está irritable y está vomitando. ¿Habrá comido algo? ¿Ah? De repente la mamá no se ha lavado la mano y por ahí el niñito está con una intoxicación alimentaria. Bueno, hasta acá, con un día de enfermedad puedo hacer una lista de varias patologías, ¿ya? Y todavía no me estoy centrando en una patología. Pero acá, hasta acá tú puedes pensar en una infección urinaria, puedes pensar en una intoxicación alimentaria, puedes pensar en un cuadro de un rotavirus, que bueno, está dentro del grupo etario todavía, y puedes pensar en varias patologías, ¿no? Pero miren acá, esto ya es para que analices más. Antecedentes de otitis media aguda tratada hace 2 semanas, ¿no? Entonces esto es un buen dato, te están dando que anteriormente cursó con una otitis media aguda, y por lo general en el Perú casi los diagnósticos y las enfermedades no siguen un buen tratamiento, ¿no? O sea, son tratamientos subóptimos, porque para otitis media el tratamiento es 3 veces al día, dosis de 80-90 miligramos por kilo día de amoxicilina más clavulámico por 7 días, 3 veces al día. ¿Ustedes creen que una mamá que trabaja, una mamá pobre, va a darle 3 veces al día y además un medicamento que a veces cuesta carísimo? Entonces, las preguntas muchas veces también las hacen en función de la población en general, ¿ah? Ya siempre hay que orientar también. Al examen, mal estado general. Entonces, acá varias patologías ya se descartan. Si este niño está en mal estado general es porque está tóxico, ¿ya? Y si está tóxico, ya descarto que sea una intoxicación alimentaria, ya descarto un proceso viral, porque esos generalmente no dan mayor compromiso del estado general. Si bien causa irritabilidad, un poco de malestar en estos pacientes lactantes, no es lo típico, pero acá me hablan de un estado general que está deteriorándose. Y además te hablan de una fontanela anterior pulsátil, ¿no? Y esto de acá entre comillas, porque acuérdense que los signos meningios en pediatría todavía hablamos a los 18 meses, ¿no? Esto es un tanto subjetivo, ¿ya? Y ya bueno, hasta ahí ya tendrías tu diagnóstico, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué te están preguntando? Primero, a ver, díganme, ¿cuál es el diagnóstico? Una MEC, ¿no es cierto? Y acá ya te corroboran: líquido cefalorraquídeo purulento con presencia de diplococos, lanceolados, gram positivos. ¿De quién están hablando? ¿De qué germen están hablando? Streptococo pneumoniae, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fármaco más adecuado para el tratamiento? Y de todos estos, ¿cuál será? ¿Cuál será? Las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Entonces la ceftriaxona, ¿ya? Entonces hablemos un poco acerca de meningitis bacteriana aguda. Es una infección bacteriana que va a afectar las meninges y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es una enfermedad que ya bajó en frecuencia, ¿no? Esto también por los sistemas de campaña de vacunación, porque ya tienen gran cobertura, pero de cuando en cuando siempre llegan a la emergencia pacientes con meningoencefalitis, ¿no? Dentro de ellos, los que más fallecen son los que hacen por Neisseria meningitidis, los que hacen meningococo, en su mayoría fallecen.
¿Cuál es la importancia? A pesar de los avances logrados en su tratamiento con los modernos antibióticos y los soportes adecuados, hay un gran porcentaje de estos niños que van a quedar o se mueren o quedan secuelados de por vida. Y estos son una gran carga para las madres, para los padres. Muchos hogares se destruyen en función a las secuelas y a la carga. Cuando vayan a los hospitales, en la mayoría de servicios de pediatría que están niños secuelados, casi hasta ahorita no he encontrado un hogar constituido, porque el padre es el primero que abandona a la madre con toda la carga del niño, ¿no? Entonces es muy triste a veces, ¿no? El diagnóstico, por eso el diagnóstico precoz y el tratamiento correcto mejora el pronóstico. A veces ustedes van a ser internos, dentro de poco van a estar en la emergencia y muchas veces los van a dejar solos. Entonces no se les ocurra mandar a niñitos que están vomitando, que están irritables, no, debe ser una otitis, mándale a su casa, le mandan y al día siguiente ya vienen enclavados, ¿no? Y esto es peligroso ya, porque en el hospital a nosotros mismos también nos ha pasado. Hemos mandado a la casa a 2 niños y han muerto porque tenían meningococo. Y pasa, ¿no? A veces pasa, en los mejores lugares pasa. Pero por eso hay que hacer un diagnóstico precoz y el tratamiento más adecuado. Dentro de la meningitis aguda bacteriana, entonces vamos a ver que en este grupo etario de los neonatos, los gram positivos, ¿no?, están más determinados por estos gérmenes, ¿ya? Pero a la cabeza tenemos el viridans, estafilococo, listeria monocytogenes y estreptococo del grupo B. Factores predisponentes: infecciones maternas, RPM, parto prolongado, trauma obstétrico, esto más por manipulación, sufrimiento fetal. Entonces, complicaciones de la MEC: ventriculitis, vasculitis, hay infartos, los secuelados ya quedan con hidrocefalia y encefalomalacia multiquística, ¿ya? Eso es dentro de los gram positivos. En este mismo grupo, los gram negativos, entonces tenemos E. coli, Proteus, Pseudomonas, y en menos proporción Salmonella, Serratia, Klebsiella, Citobacter. Entonces esto sobre todo es gérmenes del canal del parto, ¿no?, del área genito-urétero-anal. Entonces hay colonización del tracto, en este caso de aparatos de animación, inclusive de aparatos que se utilizan en ventilación asistida. En menores de 5 años sigue siendo uno de los problemas el Haemophilus influenza, ¿ya? Es la causa principal de meningitis bacteriana en niños menores de 5 años, pero esto ya ha disminuido por las campañas de vacunación, ¿no?, contra el HIP, ¿no? Pero pese a eso también se está viendo que hay viraje, hay otros serotipos que también podrían estar, dentro de ellos los no tipificables, podrían causar también, y estos de la Haemophilus influenza no tipificables son los que en su mayoría están dando otitis media. Y acuérdense que la otitis media maltratada es uno de los condicionantes también para que pueda darse una MEC. Ya, la vacunación entonces de rutina contra el Haemophilus influenza tipo B ha hecho que las meningitis por esto sean menos comunes, ya, pero sigue siendo importante, ¿no? Entonces produce secuelas, pérdida de audición y está asociado a estas patologías: neumonías recurrentes, otitis y sinusitis. En mayores de 5 años a la cabeza está el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y de lejos, ¿no?, Neisseria meningitidis, en menos proporción. Entonces, cuando nos pregunten por etiología de mayor frecuencia, de mayores de 5 años, Streptococcus pneumoniae. Y en adultos también se mantiene esa proporción. Entonces, son cepas epidémicas en algunos casos. Inicialmente pueden debutar con shock grave, ¿no?, y incluso pueden darme petequias, insuficiencia suprarrenal, y a eso es que se le denomina este síndrome, ¿no?, Waterhouse-Friedrichsen, ¿ya? Entonces son trastornos de coagulación, ¿no?, en el que hay
déficit de plaquetas, hay trombos y se produce todo esto. Esto es más o menos, entonces ya haciendo un resumen, en recién nacidos, ¿no? Acuérdense que recién nacidos hasta el mes de edad, E. coli, Agalactiae y Listeria monocytogenes, ¿no? El Agalactiae, ¿con qué otro nombre se le conoce? ¿Con qué otro nombre se le conoce al Streptococcus agalactiae? ¿Ah? El de tipo B, ¿no? Streptococcus del grupo B, ¿ya? 3 meses a 6 años, Haemophilus influenza y en segundo lugar el meningococo. En niños mayores y adultos es Streptococcus pneumoniae, en segundo lugar es el meningococo. El cuadro clínico entonces es fiebre o hipotermia, los dos extremos puede darse, irritabilidad, hay periodos de pausa respiratoria, la fontanela generalmente se va a bombar, pueden a veces debutar con convulsiones. Paciente que previamente era sano, está febril, irritable, por ahí presenta convulsiones, siempre hay que sospechar de lo peor, ¿no? Una meningitis, ¿ya? Hipo o hipertonía, y en algunos casos, en estos niñitos, lo único que vamos a ver es sepsis, y en esto sí estamos obligados a hacer punción lumbar a la totalidad de estos pacientes. Ya de manera menos frecuente se puede presentar epistótonos, hay dificultad alimentaria, vómitos, ictericia, piel marmórea, esto es ya parte de todo el cuadro. En lactantes, entonces hay una inflamación meningia, aumento de la presión intracraneana, inicio brusco, a veces puede ser gradual también, fiebre, alteración de conciencia. Estos pacientes, por eso siempre dentro de sus signos de alarma, vigilen a estos pacientes. Febril, que está irritable o está comenzando a presentar vómitos, siempre hay que ver el sensorio, ya el nivel de conciencia. Estos por lo general se deprimen o a veces están irritables, ya. Fontanela, también acostúmbrense a palpar las fontanelas, porque cuanto más fontanelas palpen, entonces va a ser mejor para ustedes, porque van a tener un patrón en qué momento las fontanelas están abombadas, pulsátiles en algunos casos, las convulsiones también, y a veces los déficits neurológicos focales también me orientan, ya alteración, bueno, antecedentes de infecciones, ya sean respiratorias o gastrointestinales, ¿no? Y el diagnóstico correcto inicial, miren, ve, solamente se hace en el 58% de los casos. Quiere decir que aproximadamente la otra mitad a veces no se hace diagnóstico, ¿no? O lo pasamos desapercibido, no enfocando a este paciente dentro de otras patologías. Ya, pero lo más importante es tener experiencia y sospechar de estos casos, ¿no? En el escolar, entonces en ellos ya hay una clínica florida, ¿no? Entonces hay fiebre, hay signos meningios, Kernin, Brusinski, puede haber convulsiones, hay déficit también focales, ¿no? Y una púrpura cutánea me orienta más a meningococo, ¿no? Paciente que viene con su púrpura convulsionando a la cabeza, piensen en MEC por meningococo, y es muy contagioso, ¿no? Es bien peligroso también, ¿no? Entonces a veces pueden haber problemas de artritis, esto más en relación con el Haemophilus, y papiledema, bueno, si es que se puede ver en ese momento el fondo de ojo, ¿no? Pero sí, a veces son bien difíciles. Entonces el diagnóstico al final, bueno, va acompañado de un diagnóstico clínico y un diagnóstico de laboratorio, ¿no? Entonces la punción lumbar. En el examen, ¿qué vamos a encontrar? Hipercelularidad en el estudio citoquímico. Ya en su mayoría va a ser a predominio de polimorfonucleares, y aquí más o menos está la cantidad. Se habla de una disminución de la glucosa, ¿no? Porque se supone que los gérmenes van a ir al líquido cefalorraquídeo y entonces van a consumir, porque estos necesitan replicarse, entonces consumen la glucosa que hay ahí, ¿ya? Al consumir la glucosa, entonces la glucosa va a disminuir en menos del 60% de la glicemia central. A veces dicen que es 2/3. Si esta glucosa es menos de 2/3 de la glucosa sanguínea,
es también un indicador de que hay consumo de glucosa, ¿no? Por estos gérmenes. Como hay gran reacción inflamatoria, entonces se van a destruir células y ustedes saben que las células en sí tienen proteínas. Entonces en líquido cefalorraquídeo, por la gran reacción inflamatoria, va a haber hiperproteinorraquia. Ya todos estos elementos me ayudan para un estudio citoquímico. En coaglutinaciones también a veces nos ayudan, ¿ya? Gram y cultivo. Bueno, en MEC parece, bueno, el gran y cultivo a veces ayuda, pero siempre también hay problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría cuando ya, bueno, estos pacientes para empezar no llegan sin tratamiento al hospital porque ya han sido tratados de otitis, han sido tratados de anteriormente pensando que ha sido una ITU, entonces ya llegan tratados y a veces esto opaca el diagnóstico, opaca hacer un buen gram y un buen cultivo, ¿no? Entonces no nos ayuda mucho porque en su mayoría son ya han sido vistos, ¿no? Entonces, haciendo ya un resumen, cómo tratamos a esto en cada uno de estos casos. Entonces acá tenemos los tres grupos etarios. Ya, antibióticos, miren, en pacientes neonatos hasta los 3 meses, porque se supone que de 1 hasta 3 meses aquí predominan los gérmenes del canal del parto, ¿ya? Entonces a todos estos pacientes se les trata como si fuera una sepsis neonatal, y entonces vamos a usar siempre las combinaciones que siempre ya ustedes conocen, ¿no? Que es la ampicilina más la cefalosporina de tercera generación, ¿ya? En menores de 5 años, ceftriaxona, igual, y la dosis, en el caso de ampicilina, es 200 miligramos, esto no tanto pregunta. De la cefalosporina es de 100 miligramos kilo día, máximo hasta 2 gramitos al día. Ceftriaxona a la cabeza. Y ahora, ¿por qué la ceftriaxona? Porque la cefalosporina de tercera generación ya tiene, cuando las meninges están inflamadas, entonces pasan fácilmente y llegan al sistema nervioso central. Por eso utilizamos esto. Cuando ya hay resistencia y hay asociaciones, ¿no? Banco, ceftriaxona, cefotaxima, ¿ya? Pero eso es para que tengan una idea, ¿no? Entonces acá un poquito más resumido. Y a veces también preguntan, esto es lo mismo, pero a veces también preguntan tratamiento antibiótico de lesión para listeria monocitógenes. ¿Cuál es? Ampicilina, ¿no? Ya. Bueno, esto lo pasamos ya. Y en algunas ocasiones les van a preguntar, aunque lo dudo, pero por si acaso, el uso de esteroides cuando se trata meningitis, ¿no? Se utilizan 2 esquemas de dexametasona, y esto con el objetivo de disminuir la incidencia de problemas de audición, porque acuérdense, algunos nervios de la audición están pasando por el peñasco, por toda la mastoides, ¿no? Entonces la mastoides es un hueso que cuando hay inflamación, esos nervios no tienen o sea, el espacio por el que estos atraviesan, entonces es muy reducido, ¿ya? Y cuando no sabemos que las otitis están muy asociadas a MEC, entonces hay inflamación de la mastoides y esos nervios pueden comprometerse y dar problemas en el futuro, problemas de audición, y para eso a veces se utiliza esto. Y lo otro es para disminuir también la gran respuesta inflamatoria que se va a dar cuando se inicia antibiótico, y eso es la dosis, ¿no? 0,6 miligramos kilo día. Diuréticos solamente si es que hay evidencia de hipertensión intracraneal, y en ese caso se utiliza mannitol, esto es la dosis estándar. Listo, entonces eso es todo lo que es meningitis, ¿no? Entonces acá de elección siempre ceftriaxona, ¿ya? Bueno, acá una preguntita de un niño de 8 años. Bueno, acá la clave es esto, ¿ya? Ataxia, cefalea y vómitos explosivos. Entonces dentro de las patologías del sistema nervioso van ustedes a ver el síndrome atáxico, ¿no? Cuando vean síndrome atáxico, ¿quién está comprometido? El cerebelo, ¿no? ¿Ya? Entonces dejamos ahí nomás las meningitis. Ahora